Vamos comenzando con nuestra aportación de esta tarde, con esta reflexión. Sobre todo es una pequeña reflexión basada en la esposa de Noaj, esta mujer que pues realmente, como sabemos, no se hablan detalles de ella en la escritura, ¿verdad? Sabemos que no podríamos encontrar mucha información al respecto de este personaje de la Biblia. Sin embargo, y a pesar de eso, vamos a ver que hay muchos puntos bastante rescatables, hay puntos que pueden ser de gran bendición para nosotras en estos tiempos. Pero bueno, finalmente aquí lo asombroso es de que estamos hablando de una mujer antediluviana, o sea, realmente pueden imaginarse el mundo antes del diluvio. Shalom, Leti, bienvenidas las que se siguen añadiendo. Pueden imaginarse el mundo antes del diluvio, cómo era, cómo sería incluso la vegetación. Yo creo que todo era pues muy diferente a como lo conocemos ahora, al menos en gran parte. Y pues bueno, nada menos la geografía del planeta, ¿no? Seguramente era algo que pues obvio no tenía ningún parecido con lo que hoy vemos en nuestros mapas, ¿verdad? Sí, seguro que era algo maravilloso. Y a mí me resultó realmente fascinante. Sí, una mujer muy impactante. Muy paciente, dice, muy paciente para esos tiempos. Sí, realmente vamos a ver bastantes aprendizajes a través de la vida de esta mujer que no se dice nada de ella. O sea, no se dan datos de ella, no se dan datos de su nombre, no se da ningún detalle de ella, pero a mí me resultó fascinante el darme cuenta de que a través de la vida de una mujer que vivió antes del mundo que conocemos hoy, mucho antes de esto, imagínense cómo poder encontrar un aprendizaje en su vida que pudiéramos aplicar para hoy. Hoy, en este tiempo en el que vivimos, y lo más curioso y lo más impactante de todo esto es de que a pesar de la distancia que nos separa de la época antes del diluvio, de esta mujer, la esposa de Noaj, y nuestra época, a pesar de todos estos tiempos y todos estos años de distancia, pues realmente pareciera que no vivimos mundos tan diferentes, ¿verdad? Y Yeshua nos lo dijo, que finalmente en esos días que verían los tiempos previos a su regreso, pues serían como en los días de Noaj. Entonces, aunque nos separa mucho tiempo y aunque realmente la esposa de Noaj vivió en una época, al menos geográficamente e incluso culturalmente, y bueno, muchos detalles muy diferente a la que estamos viviendo hoy día, espiritualmente vivimos épocas muy parecidas. Y además de eso, la mujer, pues obviamente ha sido mujer siempre, y su esencia es la misma, y sus historias, cada una de las historias de las mujeres de la Biblia, a pesar de que hayan sido hace cientos o hace miles de años, aún así nos pueden dejar bastante aprendizaje. Así que bueno, como les comento, en la Biblia no se dan detalles de este personaje, de esta persona. No podemos saber su nombre realmente, y se los comento como un conocimiento general. Las únicas fuentes que hacen referencia a algunos detalles de la vida de la esposa de Noaj son extrabíblicas, ¿ok? Tales como el libro de Yashar, por ejemplo. Si ustedes leen el libro de Yashar, se van a encontrar con diferentes aportaciones en este libro con respecto a esta mujer. También, obviamente, en la tradición oral judía también se hace referencia a algunos aspectos de la esposa de Noaj. De hecho, yo casi estoy segura que el hecho de que la tradición judía, la tradición oral judía, proponga que el nombre de la esposa de Noaj haya sido Naamá, pues seguramente se debe a que lo extrajeron del Sefer HaYashar, del libro de Yashar.
Pero bueno, independientemente de todos esos puntos o detalles en los cuales obviamente no podemos tener certeza, por ahora nos vamos a quedar con lo que sí encontramos en la escritura, debido a que libros como el Sefer HaYashar, libros como el libro de Yashar, conocido como el libro de Yashar en hebreo, que es el libro de la rectitud, se traduce, Yashar se traduce como rectitud, aunque pudiera ser hasta cierto punto válido que de alguna manera hiciéramos uso de este recurso o de al menos mencionar lo que pudiera estar paralelo con la escritura, aún así sabemos que este libro pudiera haber sufrido alteraciones con el paso del tiempo y con las traducciones. Es por eso que no lo vamos a tomar como una base y no nos podemos fiar de su autenticidad, ¿ok? O sea, no podemos fiarnos de que sea auténtico y de que sea verdadero y de que no haya tenido ninguna pues manipulación por ahí, ¿no? Como sabemos, eso de las traducciones y todos esos asuntos pues han hecho que tengamos que ser muy cuidadosos y pues más cuando sabemos que hay algunos aspectos de ciertos textos, como en el caso del libro de Yashar, que pudieran estar como que en alguna discrepancia con la escritura, pues lo más prudente es no usarlos, ¿no? Pero bueno, por el hecho, el libro de Yashar en español, así lo encuentran, libro de Yashar, le pueden poner en los buscadores y así lo encuentran en español, libro de Yashar o Sefer HaYashar en español, y así lo pueden encontrar. Les digo, es como un conocimiento general acerca de lo que a lo mejor pudieran encontrar en este texto. Sin embargo, obviamente no nos vamos a basar. No, se los voy a escribir aquí, Yashar, ¿ok? Y-A-S-H-A-R, Yashar, libro de Yashar, ¿ok? Así lo pueden encontrar y seguro que no van a tener ningún problema porque hay muchos, ya muchas personas han hecho como que diferentes, traducciones no, porque pareciera que es el mismo texto, pero lo han subido a diferentes espacios en la web y pues ya anda por todos lados. Bueno, pero finalmente no por el hecho de que en la escritura que nosotros utilizamos para nuestro estudio no se den detalles de alguna persona, eso no quiere decir que ésta sea menos importante. La verdad es que es bien interesante porque hemos examinado en otras ocasiones mujeres en la Biblia que nada más aparece su nombre como referencia de algo que hicieron y es súper breve, pero aún así esto nos permite saber, por ejemplo, si la mujer fue una mujer reprobable, si fue una mujer malvada, perversa, si hizo algo malo, si hizo algo bueno, etcétera. Podemos ver si la mujer fue justa, o no fue justa, o simplemente el hecho de no tener algún reproche en contra, o sea, de algo en contra de esa mujer, eso ya nos dice mucho, ¿ok? Incluso también un punto muy importante es cuando vemos quiénes fueron sus esposos y quiénes fueron sus hijos, como lo vamos a ver ahorita en el caso de la esposa de Noah. Vamos a darnos cuenta que realmente, aunque va a ser muy breve porque verdaderamente no hay mucho, podríamos decir que, aunque a lo mejor se oiga un poquito mal, pero no hay mucho de qué hablar con respecto a la esposa de Noah, pero la verdad es que lo poquito que vamos a ver les va a dejar un sabor muy sustancioso porque van a ver que son de estas veces que meditas en algo, que reflexionas en algo y como que te anima y te reanima y te hace pensar, hay que seguir adelante y hay que seguirnos esforzando, porque como les comento, a pesar de que nos separe muchísimo tiempo de distancia, sabemos que vivimos en tiempos similares, como en los días de Noah, ¿verdad? Así que bueno, vamos con el punto número 1 que podemos nosotras rescatar de esta mujer, la esposa de Noah. El punto número 1 es que
la esposa de Noaj fue una mujer justa para un hombre justo. ¿A poco no les pone a pensar cómo sería la esposa de Noaj, un hombre que dice la Escritura que era recto delante del Eterno? ¿Se acuerdan que dice la Escritura que Noaj era, como dice, que era perfecto delante de Elohim, así como también se habla de Jacob? Cuando hablamos de Jacob, también vemos que se dice que era perfecto en sus generaciones. Esto está en Bereshit, capítulo 6, Génesis capítulo 6. Así es, Ayo, gracias. Bienvenidas las que se siguen añadiendo. Buenas tardes o buenas noches por allá en sus hogares. Bienvenidas. Fíjense, Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noaj. Noaj, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y después dice, con Elohim caminó Noaj. Con Elohim caminó Noaj. ¿Ustedes creen que un hombre que estuviera casado, que estuviera unido a una mujer que le estuviera haciendo de estorbo, que le estuviera haciendo de mala influencia, o que simplemente no lo apoyara para que pudiera él vivir recto delante del Eterno? ¿Ustedes creen que pudo haber sido un prospecto o un candidato ideal para poder traer la descendencia que continuaría después de toda la devastación que iba a venir? Yo cuando leo esto, con Elohim caminó Noaj, pienso mucho en su esposa, porque nosotras como mujeres sabemos que tenemos muchísima influencia con nuestros esposos o con nuestros hijos. Nosotras como mujeres tenemos la capacidad de ser sutilmente engañadoras, sutilmente persuasivas, o tenemos la capacidad de ser unas mujeres que impulsan a sus maridos o a sus hijos incluso a cumplir con la voluntad del Eterno. Nosotras como mujeres, como esposas, pudiésemos ser una piedra de tropiezo para nuestros esposos, para que ellos pudieran esforzarse en vivir una vida agradable delante del Eterno. Y les pongo un ejemplo que es muy lamentable, pero es muy común entre las mujeres que no temen al Eterno, entre las mujeres de las naciones que no temen al Eterno. Pero ¿a poco no? Digo, al menos yo lo veo bastante, y sobre todo en testimonios que de pronto salen por aquí por allá, que en las redes sociales y todas las cosas que suceden, las causas de divorcios, las peleas y bueno, un montón de situaciones que se dan en las familias. Pero fíjense que muchas mujeres suelen ser tan manipuladoras y suelen ser mujeres que pues a lo mejor sus esposos las aman tanto, pero son tan exigentes y son tan vanidosas incluso, que son capaces de mantener al esposo trabaje y trabaje y trabaje solamente para cumplir con sus caprichos, ¿verdad? Es que ahora necesito esto, es que necesito ir de compras porque hay cosas que necesito comprar y terminan comprando lo que les gusta menos lo que necesitan o lo que creen que van a necesitar y nunca lo usan, ¿verdad? Como decíamos la clase pasada. Y lamentablemente el sistema en el que estamos inmersos hoy en día ha hecho que justamente muchas mujeres caigan en este tipo de situaciones. Y bueno, obviamente hablando de mujeres que a lo mejor, pues de alguna manera tienen la ventaja de no trabajar fuera de casa y sus esposos son los que se dedican a llevar el sustento al hogar, pero es muy triste que los esposos se esmeren y se esfuercen tanto por cumplir con ciertos requerimientos de la esposa porque quiere pagar ciertas cantidades de renta o quiere pagar la mensualidad de cierto auto o porque quiere pagar mensualidades, no sé, compras en tiendas departamentales, etcétera, cuando realmente el estilo de vida que el sistema ha impuesto pues no debería de ser un estilo de vida que se lleve, ¿no? Y bueno, hablando sobre todo y propiamente entre mujeres de la fe. Y pues es muy obvio
que hay muchas mujeres que por vivir como el estándar del mundo ha determinado, que por vivir como el estatus del mundo ha impuesto y ha hecho creer que es vivir bien, solo por eso muchas veces no permiten que sus esposos puedan crecer y que sobre todo puedan enfocarse en cultivar una familia armoniosa, en cultivar una familia estable, una familia feliz, etcétera, una familia sana. Pero lo más triste de todo esto no es que sucedan este tipo de situaciones en personas o en familias que no son creyentes, sino que lamentablemente sabemos que ocurre dentro de las familias de la fe. Entonces, que esto nos sirva a nosotras como ejemplo para que seamos muy cuidadosas y pensemos lo que yo estoy haciendo o lo que yo de alguna manera estoy exigiendo o la manera en como yo estoy viviendo realmente es necesario o de verdad que me estoy dejando llevar por finalmente por el sistema, ¿no? O sea, por esos deseos o por esos impulsos que como seres humanos podemos tener, pero que finalmente dejamos que el sistema sea el que nos gobierne en ese sentido. Entonces, yo estoy segurísima de que la esposa de Noaj fue una mujer que junto con él caminó en rectitud. Porque, como dice la Escritura, ¿andarían dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Se acuerdan? Esos versículos que de pronto nos hablan también, por ejemplo, del yugo desigual. Obviamente, si Noaj, dice la Escritura, que era perfecto en sus generaciones, porque esto quiere decir que su generación no había sido contaminada, su genética no había sido contaminada, y también dice que con Elohim caminó Noaj. ¿Se acuerdan de quién otra persona se habla que caminó con Noaj? Un antecesor, un predecesor de Noaj. Más antes de Noaj, su bisabuelo, si no mal recuerdo. Bueno, 4 generaciones atrás, así es, Hanoch. Hanoch o Enoch, justamente de él se dice lo mismo. Con Elohim caminó Enoch. ¿Se acuerdan? Un poquito antes, por ahí en el capítulo 5, en el verso 22 dice, y caminó Enoch con Elohim. Y aquí en el versículo 9 del capítulo 6 vemos, y Noaj caminó con Elohim, o con Elohim caminó Noaj. ¿Qué pasó con Hanoch? Imagínense, un hombre que, pues bueno, tuvo una relación con el padre tan estrecha y se consagró de tal manera que ni siquiera vio muerte, sino que el Eterno dice en la Escritura que lo tomó. ¿Cómo pudo haber vivido Noaj, que también caminó con Elohim? Y además de esto, ¿cómo sería su esposa como mujer para no ser de piedra de tropiezo, sino todo lo contrario, para ser parte de este caminar recto con su esposo? Otro punto importante aquí, como la esposa de Noaj, como una mujer justa para un hombre justo, recordemos que para esas alturas ya el mundo estaba totalmente corrompido, la humanidad estaba totalmente corrompida. Seguramente ya a esas alturas había muchísimas mujeres que obviamente eran inapropiadas para Noaj, y algo muy especial y algo muy importante tuvo que haber Noaj notado en su esposa para tomarla como mujer, ¿no creen? Incluso no negaría yo la posibilidad de que esta mujer haya sido de la misma parentela de Noaj. Es muy probable, porque recordemos que pues anteriormente, por cuestiones de linaje, esto era muy común. Entonces es muy probable esto. Y bueno, finalmente, ¿qué tipo de mujer habrá sido esta mujer, la esposa de Noaj, para poder haber sido la mujer de un varón que caminó con Elohim? Eso yo creo que nos deja pensando mucho en nuestro papel como esposas, o incluso en nuestro papel como hijas, porque también como hijas
pues de alguna manera tenemos que dar un buen testimonio a nuestros padres, o como hermanas, sobre todo si somos hermanas mayores, etcétera, ¿no? Entonces, una mujer como esta esposa de Noaj, definitivamente nos enseña que nosotras como mujeres debemos de caminar igualmente en rectitud, en integridad delante del Eterno, para que entonces también nuestros esposos puedan caminar en rectitud. ¿Has escuchado a alguien que era descendiente? Sí, hay dos posturas. De hecho, hay dos posturas. Algunos dicen que incluso dicen que el hecho, por ejemplo, de que este hombre Cam, el hijo de Noaj, haya tenido una actitud perversa con su padre o hacia su padre, dicen que esto era por la influencia de su madre, que tenía un linaje contaminado y bueno. Está esa postura y está la que comenta por aquí Sara, de que pudiera haber sido, me estaba acordando, descendiente de Hanoch, ¿ok? Descendiente de, pero he escuchado a alguien que dijo que la esposa de Noaj era descendiente de Jafet, pero ¿cómo pudo haber sido descendiente de Jafet si Jafet era hijo de Noaj, Sara? Ahorita me estaba acordando de la otra postura, de las dos posturas que hay. Unos dicen que tenía un linaje contaminado y que por eso la actitud de Cam, y otros dicen, de hecho en el libro de Yashar lo pueden ver, que era descendiente de Hanoch, ¿ok? Que era hija supuestamente de Hanoch, lo cual pues pone muy por encima de genealogías a Noaj, ¿no? Y bueno, hay un tema ahí que yo creo que no nos compete meternos en cuanto a esta afirmación porque no la encontramos en la escritura, pero están esas dos posturas, ¿ok? Pero lo que comenta Sarita no lo había yo escuchado. Pero bueno, estoy segura de que pueden seguir saliendo por ahí más algunas otras más interpretaciones. Bueno, el punto número 2, tenemos por acá una mujer sumisa a la voluntad del Eterno. Perdón, ya no les pregunté, ven todas lo que tengo aquí en el pizarrón, ¿verdad? Ven todas lo que tengo aquí ok. Sí, sí, Sarita, puede ser que por ahí alguien se confundió. Si escuchaste que alguien dijo eso, por ahí se ha de haber confundido. A lo mejor quiso decir que era descendiente de Hanoch y en vez de eso dijo descendiente de Jafet, pero pues obviamente no pudiera ser porque Jafet era su hijo, ¿no? Bueno, entonces tenemos por acá una mujer sumisa a la voluntad del Eterno. Esto es algo también muy hermoso, de verdad muy hermoso el meditar en esto, porque seguramente la esposa de Noaj fue una mujer que no puso ningún pero a la labor que su esposo tenía que realizar. Nada más imagínense por un momento y resulta incluso hasta de película, ¿no? El pensar y remontarnos a esa época antediluviana. Y imagínense ustedes que de pronto están allí en su tiendita y llega su esposo un día y les dice: tengo que hacer un gran barco para salvarnos nosotros con nuestra familia y algunos animales de una catástrofe que vendrá. La tierra se llenará de agua y todo perecerá. Y ustedes así como que, ajá, ¿y de dónde va a salir el agua? ¿No? ¿A poco no se les haría así como que, espérame, ¿te sientes bien? ¿Seguro que estás bien? Mira, siéntate, cálmate, mira, a lo mejor tienes algo de insolación o no sé. Y bueno, vean ustedes los mapas que por ahí proponen acerca de cómo era el mundo antes del diluvio y pues prácticamente pues era como un solo continente, ¿no? ¿Y de dónde iba a salir tanta agua? O sea, por eso era así como que la locura. ¿Cómo es posible que un hombre estuviera construyendo un barco en un lugar donde no había mares cerca, ¿no? O sea, digo, pues lo construyes y hoy en día lo construyes y después lo transportas, pero en esa época, ¿cómo ibas a transportar semejante barco? ¿Verdad? Entonces, realmente, o sea, a veces somos muy, como
hemos leído la Escritura y nosotras decimos, claro que creo con perfecta fe todo lo que dice en la Escritura, pero si hacemos una exégesis y nos trasladamos al momento y de alguna manera tratamos de ponernos en las sandalias de las mujeres de la Biblia, vamos a poder encontrar que realmente si nosotras hubiéramos sido ellas en ciertas situaciones, no hubiéramos actuado igual. Cada una de nosotras nos conocemos y pudiéramos decir, si a mí mi esposo llega y me dice esto, ¿sabes qué? Pues tengo que empezar a hacer un barco con tales dimensiones y pues van a venir animalitos y se van a meter a este gran barco, va a caer muchísima agua y se van a romper las fuentes de los cielos y se va a inundar toda la tierra y todos van a perecer, nadie va a sobrevivir más que nosotros con nuestra familia. Entonces, así como que espérame, déjame lo mastico, ¿no? Déjame lo medito porque pues se me hace que algo no anda bien, ¿no? Sí, todavía pasó mucho tiempo. Todavía pasó mucho tiempo. ¿Ustedes no creen que ella pudo haber perdido esa convicción de que, bueno, si al principio su esposo llega y le dice, es que el Creador me habló y el Creador me dio este mensaje? Pudiera ser que de momento dijera, ok, bueno, pues está bien, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pero pues pasa el tiempo y un barco con esas dimensiones, pues imagínense realizarlo, el trabajo. De hecho, pues por ahí sabemos que algunos dicen que incluso él plantó los árboles y bueno, pasa el tiempo y a poco no se les haría así como que ¿será? 1 año, 2 años, 20 años, 30 años, 50 años, 70 años y ¿será? ¿No? Entonces, ¿qué diríamos nosotras? Yo estoy segura de que muchas de nosotras hubiéramos dudado de las palabras de nuestros esposos. Seamos sinceras. Hubiéramos dudado, ¿no? Ahora, a lo mejor no todas hubiéramos dudado, a lo mejor hubiéramos aceptado, está bien, hubiéramos apoyado la gran misión, pero sin duda muy pocas confiaríamos plenamente en las palabras de nuestros amados para hacer ciegamente conforme a todo lo que se le dijera a nuestro esposo. ¿Ok? O sea, pudiera ser que dijeras, ok, sí, te creo, ahora vamos a hacerlo. Pero mientras la preparación, quién sabe si una que otra dudilla hubiera surgido por ahí, y entonces, imagínense que ella no haya querido. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan qué hubiera pasado? Por eso le puse aquí al punto número 2, una mujer sumisa a la voluntad del Eterno. Porque ella sabía y definitivamente que ella entendió que no era algo de Noaj, que no era algo que se le haya ocurrido. No podemos imaginar exactamente cómo fue toda esa situación en la que el Eterno le habla a Noaj y Noaj se lo muestra a su familia. Pero seguramente fue algo sorprendente, así es, como ella apoyó a su esposo en esta situación. Una mujer sumisa a la voluntad del Eterno, una mujer que verdaderamente confió en que esto iba a suceder y que sin importar lo que otros dijeran, sin importar las condiciones climáticas que antes eran diferentes, sin importar que no vivieran cerca de lugares con abundante agua, sin importar muchas cosas, ella confió y fue sumisa a la voluntad del Eterno. ¿Qué hubiera pasado si la esposa de Noaj le hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues hazlo tú si quieres, pero no, a mí esto se me hace que es una locura, imagínate, esto está de locos. Entonces, dice por acá, ella conocía a su esposo que era justo, por eso habría creído que el Eterno se manifestaría a Noaj. Así es. Sí, seguramente que todas las condiciones en las cuales Noaj le transmite a su esposa y a su familia el mensaje del Eterno, pues obviamente y más también, como dice acertadamente Sara, con el testimonio de Noaj, pues obviamente esta mujer no dudó en ese momento, pero yo me puse a pensar cuando estaba
analizando a esta mujer y decía yo, ¿qué hubiera pasado con una mujer rencillosa? Una mujer que no haya querido, una mujer que haya sido oposición solo por no confiar en todo lo que se le había dicho a Noaj. Pues bueno, obviamente el Eterno sabía que esta familia, tanto él como ella con sus hijos, iban a ser personas que iban a atender a este llamamiento, ¿verdad? Y bueno, en el punto número 3 tenemos una madre esforzada. Una madre que verdaderamente y muy seguramente se esforzó por sus hijos. Hay un dicho por ahí, bueno, al menos por acá, estoy segura que en otros lugares del mundo ha de ser la misma esencia, pero tal vez dicho de diferente forma, que dice, los hijos son el reflejo de los padres, ¿verdad? Dice por acá Paola, yo creo que ellos vivían en una burbuja, pues no podían tener amigos con la clase de gente que vivían. Por eso todos tenían buena comunicación con el padre, vivían apartados. Sí, seguramente que sí. Ya se me movió aquí todo el chat. Sí, seguramente que sí, definitivamente que las condiciones de esta familia pues eran muy diferentes a lo que hoy en día vemos en la sociedad, ¿no? Y seguro que era una familia bastante unida también. Así que, pues bueno, en el caso de este punto número 3, como la esposa de Hanoch, siendo una madre esforzada, hay un dicho que dice por ahí que los hijos son el reflejo de los padres, ¿verdad? Y podemos ver en los hijos de Noaj y en su esposa que realmente pudieron haber dado tanto ella como Noaj su mejor esfuerzo por guiarlos correctamente o guiarlos rectamente en el temor del Creador. Como en casi todas las familias, siempre puede suceder que alguno de los hijos deseche esa buena instrucción de los padres y pues elija lo que no aprovecha, ¿verdad? Por mucho que los padres sean buenos padres y se esmeren y se esfuercen por guiar correctamente a sus hijos de la mejor manera y tengan 5 hijos y a los 5 hijos los hayan educado bajo los mismos fundamentos, pues muchas veces puede suceder que haya alguno que de alguna manera elija por otro camino, ¿no? Y bueno, en esta familia fue el caso de Ham o de Cam, el caso que ya conocemos. Y bueno, a pesar de esta situación, a pesar de ello, es muy interesante y es muy revelador que el Eterno, aún sabiendo lo que sucedería con Ham, porque obviamente sabemos lo que sucedería, y bueno, para las que a lo mejor no estén muy familiarizadas con algunos aspectos de la escritura, como este detalle, en el capítulo 9, a partir del versículo 18, capítulo 9 de Génesis, verso 18 en adelante, se narra un acontecimiento pues bastante vergonzoso que ocurrió con Ham, que vio la desnudez de su padre, y pues bueno, por ahí hay algunos, una situación bastante pues incómoda, ¿no?, para esta familia. Y bueno, ese es un caso que pues nosotros podemos inferir completamente que, obvio, el Eterno ya sabía que eso iba a suceder, y aún así, pues el Eterno eligió a Ham junto con Shem, junto con Jafet, y a ellos los eligió como linaje, o el linaje a partir del cual repoblaría la tierra, ¿verdad? Y bueno, de los 3 hijos de Noaj, hubo uno en particular que finalmente el Eterno quiso usar como medio para traer una descendencia especial para formar un pueblo escogido, un pueblo especial. Así que, pues bueno, podemos nosotros inferir que tanto Noaj como su esposa fueron padres que se esforzaron, que dieron un buen testimonio a sus hijos, que obviamente, como dice la Escritura, pues ambos caminaban en el temor de Elohim, y de esa manera instruían a sus hijos. Tan es así que en el caso de Jafet y de Shem, en el caso de estos 2 varones, hijos de Noaj, pues obviamente no cometieron lo mismo que Ham al ver la desnudez de su padre, sino que tuvieron bastante respeto por su padre, y dice la Escritura que incluso
iban caminando de espaldas con sus ropas en sus hombros, la ropa de su padre, para cubrirlo, para acercarse a él sin verle y entonces poderlo cubrir. Y pues bueno, en el caso de Ham, pues ahí obviamente fue una situación bastante lamentable que él haya visto a su padre en desnudo completamente, ¿no? Entonces, pues yo obviamente puedo imaginar que para esta mujer, la esposa de Noah, como madre, y pues bueno, pudo haber sido un caso bastante difícil, ¿no? Bastante lamentable como padres que su hijo haya cometido tal acto. Y más lamentable aún el saber que de este hijo de Ham y de su descendencia al final se formaría una de las naciones que fueron destruidas. ¿Se acuerdan cuál fue la nación que fue destruida, que descendía de Ham? Sí, Sara, realmente, obviamente siempre, a pesar, bueno, vámonos desde el principio, cuando el Eterno le dice a Adán y Java que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, y después ellos lo hacen, y después ellos tienen este entendimiento de la desnudez, pues obviamente a partir de ahí ya la desnudez del hombre ya no era algo, pues con lo que pudiera vivir todo el tiempo, ¿no? Sino que ya requerían de prendas para cubrir su cuerpo. Y aunque en la antigüedad, en esos tiempos, antes de Moshe, antes de que se escribiera la instrucción que el Eterno reveló a su pueblo, aún así habían muchos aspectos que están registrados que sabemos que se llevaban a cabo antes de que estuviera la ley escrita. Entonces, a pesar de que nosotros hasta el Levítico encontremos todos estos mandamientos acerca de no descubrirás la desnudez de tu hermana, no descubrirás la desnudez de tu madre, etcétera, 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 ¿recuerdan? Pues obviamente entendemos que esa ley moral que el Eterno hacía que a los hombres los dirigiera hacia tomar una de dos opciones, es decir, sabiendo lo que era bueno y sabiendo lo que era malo, pudiese decidir por una de esas dos opciones, pues entonces entendían que el ver desnudo a papá o a mamá pues no era algo agradable delante del Creador, ¿no? Entonces, y además, pues del asunto que se desata con la polémica de lo que dice la escritura, de que dice en el verso 24 del capítulo 9, dice, y despertó Noah de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo el más joven. Entonces, algunos incluso infieren que el acto de Ham pues no solamente fue haberlo visto y ya, ¿no? Sino que incluso pudo haberse burlado de su padre, bueno, pudiese haber sido situaciones bastante, pues lamentables, ¿no? También, pero mucho más graves que solamente haber visto desnudo al papá, ¿no? Bueno, no, realmente sí tiene que ver, con ver a los padres desnudos, porque pues también recordemos ahí que en Levítico dice, no descubrirás la desnudez de tu madre, porque la desnudez de tu padre es, ¿recuerdan? O sea, al final de cuentas, pues obviamente el hecho de que papá y mamá tengan un momento en el que tienen que unirse para poder procrear y puedan ser uno en intimidad y obviamente puedan verse pues desnudos y estar en intimidad, pues eso hace, y bien, como bien lo dice Shaul más adelante, que la desnudez o que el cuerpo de la mujer pertenezca al varón y que el cuerpo del varón pues pertenezca a la mujer. Entonces, obviamente eso nos hace entender que lo que dice en Levítico acerca de que la mujer, la desnudez de la mamá es la desnudez del padre y es una falta de respeto que el hijo vea a la mamá desnuda por el papá y obviamente pues también por la mamá, ¿no? Entonces, pues sí, son cuestiones de recato que al final de cuentas tenemos nosotras que cuidar, no porque
no porque sea mamá, y muchas veces, por ejemplo, dicen, bueno, pues, ¿qué tiene? No sabe, está chiquito, pero pues a veces sí, los niños pues rápido empiezan a entender, y pues obviamente hay que ser mucho más cuidadosos. Sí, el punto, Natalia, ¿verdad? Natalia o Natalie, o Natalie, Natalia, ok. Natalia, muy bien. El punto aquí es cuando obviamente el niño pues ya tiene cierta conciencia, ¿no? Porque obviamente, pues el bebé recién nacido, pues incluso nace de nuestro cuerpo desnudo. Al menos, hablando de la parte, baja, ¿no? O sea, digo, en el caso de cuando los bebés nacen en hospital y no en casa, pues muchas veces, por ejemplo, en un parto supernatural, así muy, muy natural, que no interviene nada de cosas externas o cosas de hombres, y que sale todo bien y no se requieren, muchos aspectos médicos innecesarios. Pues, por ejemplo, el bebé nace e inmediatamente es puesto en el pecho desnudo de su madre para que entre en calor con ella, y de esa manera incluso empiece a buscar el pecho para ser amamantado. Entonces, obviamente, pues hablando de los bebés cuando están chiquititos, pues obviamente no es lo mismo que hablando de un niño, pues ya de, no sé, yo diría de 3 años en adelante, ¿no? Yo de todos modos, y pues es como les comparto a manera de consejo. Yo de todos modos con mis hijos, pues siempre, por ejemplo, Shirley, que pues todavía la baño, que está más bebita, incluso con el niño, pues siempre cuando me meto a bañarlos, porque pues obviamente yo los baño, siempre traigo, es como una bata o como un vestido, pues que tengo especial para que se moje, o algún short y una playerita o algo que yo pueda mojar para bañarlos bueno, yo bañarlos a ellos, y ya después de que los baño, perdón, se los paso, o con un traje de baño si quieren, ay, perdón, o con un traje de baño, o simplemente una prenda que puedan mojar. Ya después de que los baño, pues ya los paso a su papi, o me salgo yo y los cambio, como sea, y ya después me baño yo, ¿no? Pero sí, yo realmente, pues desde muy chiquitos, o sea, yo no he acostumbrado, porque son curiosos los bebés, ¿no? O sea, son curiosos, y pues obviamente hay que cuidar de pronto ciertos aspectos que empiezan a tener preguntas, y a veces a lo mejor no están preparados para que se las respondamos de cierta manera, ¿no? Entonces solamente es tener un poquito de prudencia con los chiquitos. ¿Cómo se toma cuando no hay quien los cambie? Cuando están enfermos y tiene uno que cambiarlos y bañarlos. Bueno, obviamente ahí es un caso que pues es necesario. O sea, yo entiendo, Shirley ya se cambia sola, sí. Yo entiendo que cuando obviamente a esto se refiere el mandamiento en Levítico, tiene sobre todo que ver pues con una actitud de morbo, ¿sí? O sea, realmente el hecho, por ejemplo, de que no haya la necesidad de que un hijo, o una hija entre y vea a su madre desnuda, pues obviamente, esto es lo que se tiene que evitar. Y siempre, al menos se sugiere que si, por ejemplo, es la mamá la que está enferma y necesita de cuidados de este tipo, pues sean sus hijas las que la asistan, ¿verdad? Las que la apoyen. Si es papá el que está con esta situación, pues que sean los hijos los que lo asistan, ¿no? En el caso de cuando ya no está la pareja para apoyarlos. Entonces, obviamente esto es más prudente y con respecto a la enfermedad de los papás, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente estábamos en el punto 3, ¿verdad? Finalmente, pues sabemos que todo lo que pasó, sabemos lo que ocurrió, sabemos en qué terminó todo, les comentaba acerca de Cam. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el pueblo que fue descendiente de Cam y que fue destruido? A ver, esto lo tenemos que saber, ¿eh? Fueron 4 tierras, cuatro tierras que fueron habitadas por descendientes de Cam, ¿ok? Los cananeos, pero acuérdense, así es, Sodoma.
Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, ¿verdad? Estas personas finalmente eran descendientes de Cam, y pues obviamente ya pudiéramos nosotros entender que toda esa depravación que tenían estos pueblos, pues tenía un origen. Y qué lamentable, ¿no? Y qué lamentable sobre todo para Noaj y su esposa como padres. Pero pues bueno, al final de cuentas decidió su propio destino, este hombre. Desechó la rectitud, desechó lo que sus padres le habían inculcado. Así es, la maldición que profirió Noaj se cumplió. Y pues imagínense lo duro, ¿no? Que pudo haber sido para esta mujer. Sin embargo, yo creo que pudiera ser algo alentador, o pudo haber sido algo alentador si ella se hubiera dado cuenta de todo lo que el Eterno haría a través y especialmente de uno de sus hijos, que sería Shem, ¿verdad? De cómo elegiría su linaje para poder traer al Redentor de toda la humanidad. Así que bueno, ahí vemos el punto número 3, a esta mujer como una madre esforzada. Vamos al punto número 4, una mujer servidora. Fíjense, el hecho de que no se registre nada en contra de esta mujer, eso nos dice mucho. ¿Se acuerdan de la esposa de Job? ¿Se acuerdan qué pasó con ella después de todo lo que estaban viviendo, todo lo que se les vino encima? Esta mujer llegó al punto de la desesperación. ¿Se acuerdan? Y no entendía, no comprendía cómo es que su esposo se mantenía en integridad después de tanta tragedia. Bueno, por ahí vamos a llegar al estudio de la esposa de Job. Pues nos vamos a dar cuenta de que incluso por ahí esta frase de maldice a Elohim y muérete, de pronto ha sido un poquito mal interpretada. De hecho, la palabra maldice no es la que se encuentra desde el texto original en hebreo, sino la palabra bendice a tu Elohim. ¿Qué pasa? Esta mujer ya estaba desesperada, o sea, ya no veía la solución. O sea, imagínense, sus hijos muertos, no tenían nada. Ya cuando ve a su esposo enfermo, dice, ¿sabes qué? Mejor ya bendice al Eterno, es decir, di tus últimas palabras bendiciendo a tu Elohim y ya descansa, porque ya, o sea, esto ya no tiene solución. Ella se desesperó. Ella lo que quería era ponerle fin a la angustia de Job y le sugiere, ¿sabes qué? Ya date por vencido. ¿Se imaginan una mujer que llegue con el esposo y le diga, ya date por vencido? Y que este esposo tenga un papel y un propósito tan grande, porque sí, lo tradujeron, sí hubo por ahí una mala traducción, por la falta de entendimiento del sentido de la frase, como que se les hizo un poco que no encajaba que dijera bendice a tu Elohim, y pareciera como si le estuviera diciendo ya maldice al Eterno por todo lo que te ha hecho y ya de una vez muérete, ¿no? O sea, el entendimiento, la falta de entendimiento de la frase en su contexto es lo que hizo que tradujeran mal, pero vamos a ver cuando la estudiemos que no tiene esa connotación. Entonces, fue en este caso de esta mujer esposa de Job un acto de desesperación, de que ya estaba desesperada, ya no sabía, no creía, yo creo que ni siquiera creía que su esposo se pudiera recuperar, ya había perdido todo, ya que, ¿verdad? Como dicen. Pero, por ejemplo, de ella se habla esto. Incluso Job, cuando se está lamentando, también comenta acerca de su esposa. Hasta mi esposa me detesta, o sea, hasta ya mi esposa ya le causó asco por el olor de sus heridas, de sus llagas. Sin embargo, esta mujer, la esposa de Noaj, de ella no encontramos nada como esto. No hay algo que se mencione, que se diga que esta mujer le refirió algo a Noaj o que le dijo, ¿a poco sí lo vas a hacer?
¿De verdad lo vas a hacer? O sea, ¿tú crees que sí vaya a suceder? ¿Verdad que no? No pasó eso. Así es, uno como mujer tiene mucha influencia en sobre los esposos, y pues sobre todo, imagínense en medio de una prueba tan grande como en el de la esposa de Job, pues qué difícil, ¿no? En el caso de la esposa de Noah, seguramente la preparación del arca implicaba mucho trabajo. Es seguro que, imagínense todo la labor, o sea, día tras día, y desde que sale el sol hasta que se oculta, o sea, imagínense. Ante todo esto, la esposa de Noah nunca se rindió, sino que seguramente todo lo contrario, lo apoyó, porque el hecho de no cuestionar a Noah, eso ya fue un gran apoyo, ¿eh? Y por aquí les puse este texto que dice, déjenme lo acomodo, ¿sí lo ven todas? A ver, aquí no se veía completo, pero sí lo ven todas completo, ¿verdad? Proverbios 27:15. Dice, peor que gotera en día lluvioso es la persona que por todo pelea. Y bueno, en otras versiones y sobre todo en las más comúnmente usadas, como la Reina Valera, dice que como gotera... Está bien, Leti, buenas noches, saludos y bendiciones, cuídate mucho. Shavua Tov. Dice, como gotera continua es la mujer rencillosa. Dice en las versiones más comúnmente usadas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, miren, Natalia nos está poniendo, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Ok? Entonces, imagínense que esta mujer, la esposa de Noah, durante todo el tiempo que le tomó hacer el arca a Noah, haya estado encima de su esposo. ¿De verdad crees que vaya a llover? O sea, ¿de verdad tú crees que vaya a inundarse este planeta o este mundo o esta tierra o como sea? O sea, imagínense que todo el tiempo le hubiera estado diciendo algo para desanimarlo, pero no. Realmente el hecho de que no se diga nada y de que esta mujer haya perseverado en apoyar a su esposo hasta el día final en que bajaron del arca después del diluvio, esto ya nos habla de que verdaderamente ella fue una mujer que sirvió, ¿ok? Por eso le puse este punto, una mujer servidora, porque seguramente que la esposa de Noah fue parte y participó activamente de la construcción del arca. Aunque haya sido el estar animando a su esposo, o aunque haya sido el estar preparándoles los alimentos a su esposo y a sus hijos, aunque haya sido el estar acercándoles agua, imagínense ustedes. Yo estoy segura, miren, a veces en las películas se nos pinta, y sobre todo en una que hubo hace recientemente, muy mala, por cierto, que parece que está la casa de Noah y como si fuera en el patio, o sea, enfrentito, empezó a construir el gran barco. Cuando pues realmente es obvio de que tuvo que haberse ido a una región, a una parte, algún espacio de tierra en el que pues no estaba cerca o tan cerca de su tienda, y tenía que caminar considerablemente, porque imagínense un arca de tal magnitud, de tales dimensiones, no la iba a hacer en el patio de su casa, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tendría que caminar seguramente de pronto la esposa de Noah con sus nueras seguramente para llevarles alimento a Noah y a sus hijos que estaban incansablemente trabajando en la obra? Dice Paola, me imagino que no solo le llevaba refrigerio, sino que también soñaba con ellos de cómo sería que Elohim haría la lluvia. Así es, seguramente pues era un tema que los tenía bastante ocupados, ¿verdad? El pensar cómo iba a pasar todo esto. Entonces, que no nos pase que caigamos en lo que dice el Proverbio 27:15, que de pronto en alguna situación
nosotros nos encontremos desanimando la obra del Eterno a través de lo que el Eterno haga en nuestros esposos, sino que seamos como la esposa de Noaj, que fielmente sirvió y que fielmente apoyó en esta monumental obra que el Eterno le encomendó a Noaj y a sus hijos. Y bueno, finalmente tenemos por acá, en el punto número 5, bienvenida María Olivas, bienvenida, buenas noches, y pues también bienvenidas todas las que se siguen añadiendo. Muy buenas noches. En el punto número 5, lo tienen por acá, si lo ven, ¿verdad? Punto número 5, mujer, ejemplo de fe y esperanza. La esposa de Noaj definitivamente fue un ejemplo de fe y de esperanza. Porque ante toda la situación que vivió la esposa de Noaj, su fe nunca decayó. Su confianza, su certeza en que verdaderamente el Padre Eterno les iba a proveer salvación, nunca decayó. Eso es un gran ejemplo para nosotros, porque a pesar de que una catástrofe esté suscitándose en nuestras vidas, nosotras tenemos que recordar que el Creador tiene un propósito con nosotras. Y quizás esa adversidad solo nos va a proporcionar fe y esperanza. Fe en la certeza y en la convicción de que nuestro Padre es poderoso, de que Él tiene el control de todas las cosas y de que no va a enviar a nosotros algo más grande de lo que podamos sobrellevar. Y la esperanza de que todo ayuda para bien si permanecemos en Él, obviamente y únicamente por medio de su Hijo, quien es nuestra barca, nuestra arca, aquel en el cual nosotras nos refugiamos y sabemos que es el único a través del cual podemos encontrar nosotras verdaderamente la plenitud y la salvación. Acuérdense que estamos en días similares a los tiempos de Noaj. Y yo creo que es un tiempo en el que nosotras debemos de perseverar en la fe y la esperanza. En la fe no solamente subjetiva de creer que la Biblia existió, que todo lo que dice ahí es verdad y algo muy bonito y pues yo digo que yo soy creyente, sino verdaderamente, como dice Jacob en la carta, o Santiago, mostrar y demostrar y testificar de nuestra fe por medio de nuestras obras, por medio de nuestras palabras, que sean palabras que solamente hablemos para edificación y no para destrucción. Y sobre todo que nosotras estemos testimoniando de que Yeshua es esa arca en la que nosotros vamos y en la cual nosotros tenemos puesta nuestra esperanza de que algún día vamos a recibir esas promesas que el Padre por medio de Él nos ha permitido conocer. Entonces, definitivamente, esta mujer, la esposa de Noaj, nos deja bastante enseñanza muy aplicable en nuestros días, porque así como dijo Yeshua, que nosotros vivimos y que estos últimos tiempos son como en los tiempos de Noaj, yo estoy segura de que ella, como mujer recta que fue junto con su esposo, nunca se dejó llevar por la corriente del mundo que en ese momento estaba haciendo merecedora a toda la tierra de tal juicio. Entonces, es nuestra misión, es nuestro propósito, es verdaderamente nuestra esperanza el poder pensar que nosotras llegaremos a vencer a la corriente de este mundo y que vamos a perseverar en pos de esa esperanza que se nos fue revelada por medio de Yeshua. Así que quiere el Eterno que esta reflexión, a lo mejor muy breve reflexión, pero yo creo que muy sustanciosa, yo creo que el Eterno por medio de esta mujer nos ha permitido reflexionar bastante y darnos cuenta de que necesitamos afirmarnos cada vez más en lo que hemos aprendido, en lo que hemos recibido, porque si bien estamos en los días de Noaj, fácilmente podemos ser arrastradas por la corriente de este mundo, pero no
no si vamos en el arca que es Yeshua.